¿Qué desapego se requiere del alma para que su latido sea uno con el latido de Jesús? De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, volumen 11, capítulo 119, párrafo segundo. Esta mañana, mi dulce Jesús se hacía ver en mi corazón, y su latido latía en el mío. Yo lo he mirado y él me dijo: hija mía, quien verdaderamente me ama y en todo hace mi querer, su latido y el mío son uno solo, así que yo los llamo latidos míos, y como tales los quiero en torno y aún dentro del latido de mi corazón, todos dedicados a consolarme, a endulzar todos mis latidos dolorosos, y su latido en el mío formará dulce armonía que me repetirá toda mi vida. Me hablará de las almas, obligándome a salvarlas. Pero, hija mía, para hacer eco a mi latido, ¿qué desapego se necesita? Debe ser más vida de cielo que de tierra, más divina que humana. Basta solo una sombra, una pequeña cosa para hacer que el alma no sienta la fuerza, las armonías, la santidad de mi latido, y por lo tanto no haga eco al mío, no armonice junto conmigo. Y yo me veo obligado a quedarme solo en mis dolores o en mis gozos. Y estos dolores los tengo por las almas que, quién sabe cuánto me prometían. Pero a la hora de llevarlas a cabo, he quedado defraudado de sus promesas. En virtud de la divina voluntad. Volumen 11, capítulo 119. Jaculatoria al Sagrado Corazón de Jesús. Jesús, te amo con tu voluntad. Ven en mi corazón y que nuestros latidos sean uno. El latido de tu corazón en el mío. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Nadie puede servir a dos señores, porque o tendrá aversión a uno y amará al otro, o bien se allegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que no siembran ni siegan, que no tienen almacén ni alfolí, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis hacer aún lo que es menos, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud.
Porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas buscad el reino de Dios. Y todo esto os será añadido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Ejercitémonos en la divina voluntad, haciendo los actos queridos por Jesús. Dominarse dando vida a la divina voluntad, Reina del Cielo, día 3. Poner la voluntad humana como escabel de la divina, volumen 17, 44. Vivir de las prendas de Jesús, volumen 11, 5. Conquistar la voluntad de Dios, volumen 29, 39. Reparar por los apegos humanos, hora 2. Con María en el cenáculo del Evangelio. Mateo 6, 34. Por tanto, no os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. Temores, dudas, preocupaciones son los que te dominan. Todos míseros harapos de tu voluntad. Del libro La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad, una parte del día 3. Ahora, hija mía, escucha a tu mamá. Oh, cómo me duele el corazón al verte débil, pobre, sin tener el verdadero dominio de dominarte a ti misma. Temores, dudas, preocupaciones son los que te dominan, todos míseros harapos de tu voluntad. Pero, ¿sabes el por qué? Porque no existe en ti la vida íntegra del querer divino, que poniendo en fuga todos los males del querer humano, te haga feliz y te llene de todos los bienes que Él posee. Ah, si tú, con propósito firme, te decides a no dar más vida a tu voluntad, te sentirás morir todos los males y revivir en ti todos los bienes. Y entonces todo te sonreirá y el querer divino hará también en ti el tercer paso. Y toda la creación festejará a la recién llegada al reino de la divina voluntad. Entonces, hija mía, dime, ¿me escucharás? ¿Me prometes que no harás jamás tu voluntad? Has de saber que si lo haces, yo no te dejaré jamás. Me pondré en guardia de tu alma. Te envolveré en mi luz para que ninguno se atreva a molestar a mi hija. Te daré mi imperio a fin de que tú imperes sobre todos los males de tu voluntad. Mateo 6, 24. Nadie puede servir a dos señores, porque o tendrá odio a uno y amor al otro, o prestará su adhesión al primero y menospreciará al segundo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Voluntad divina y humana son los más fieros enemigos entre ellas. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 17, capítulo 44, párrafos 4 y 5. Yo he quedado espantada al oír el gran mal que hago solo al reflexionar si debo o no ceder a lo que Jesús quiere de mí, aunque después termino siempre con ceder.
¿Qué será si jamás sea no se diera? Y me sentía angustiada, temiendo que pudiera suceder esto. Y mi amable Jesús, teniendo compasión de mi angustia, que me oprimía al temer que nunca lo sea, no hiciera siempre su santísima voluntad, ha regresado y me ha dicho: hija mía, ánimo, no temas. Por eso te lo he dicho y te lo he hecho ver, cómo todo el cielo está ligado a esa mi voluntad que reina en ti, a fin de que jamás cedas a tu voluntad, porque voluntad divina y humana son los más fieros enemigos entre ellas, y como la voluntad divina es la más fuerte, la más santa, la más inmensa, conviene que el enemigo, la voluntad humana, esté bajo sus pies y sirva de escabel a la voluntad divina. Porque quien debe vivir en mi querer no debe considerarse como ciudadano terrestre, sino debe tenerse en cuenta como ciudadano del cielo. Y con justa razón todos los bienaventurados se sienten sacudidos, porque quien vive con su misma voluntad piensa hacer salir en campo la voluntad humana. Causa esta de desorden lo que nunca ha entrado en las regiones celestes. Tú debes estar convencida que con vivir de mi voluntad, la vida de tu voluntad ha terminado. No tiene ya más razón de existir. Por eso te he dicho tantas veces que el vivir en mi voluntad es muy diverso. Para quien hace mi voluntad, estos son libres de dar su voluntad y retomarla, porque viven como ciudadanos terrestres. Pero para quien vive en ella, está atado a un punto eterno, corre junto con la mía, está circundado de fuerza inexpugnable. Por eso no temas y sé atenta. Mateo 6, 25. Por eso os digo, no estéis preocupados por vuestra vida, que vais a comer, o por vuestro cuerpo, con que os vais a vestir. ¿Es que no vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 11, capítulo 5. ¿Cómo quien vive de la vida de Jesús puede decir que su vida ha terminado? Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre y todo amable Jesús ha venido y me ha dicho: hija mía, todo lo que haces por mí, aún un respiro, entra en mí como prenda de tu amor por mí, y yo, en correspondencia, te doy mis prendas de amor. Así que el alma puede decir: yo vivo de las prendas que me da mi amado Jesús. Después ha agregado: hija amada mía, viviendo tú de mi vida, se puede decir que tu vida ha terminado, que no vives más, así que no viviendo más tú, sino yo en ti, todo lo que te hacen, agradable o desagradable, yo lo recibo como hecho propiamente a mí. Y esto lo puedes comprender
porque ante eso que te hacen, agradable o desagradable, tú no sientes nada. Esto significa que debe ser otro quien siente ese gusto o ese disgusto. ¿Y quién otro lo puede sentir sino yo, que vivo en ti y que te amo tanto, tanto? Mateo 6, 33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os añadirán. El vivir en mi voluntad es un don que hacemos a la criatura. Don grande que supera en valor, en santidad, en belleza y en felicidad todos los otros dones, en modo infinito e inenarrable. Cuando hacemos este don tan grande, no hacemos otra cosa que abrir las puertas para hacerla poseedora de nuestras posesiones divinas, lugar donde no tienen más vida las pasiones, los peligros, ni ningún enemigo la puede dañar o hacerle algún mal. Este don confirma a la criatura en el bien, en el amor, en la misma vida de su Creador, y el Creador queda confirmado en la criatura. Por tanto, se da la inseparabilidad entre uno y el otro. Con este don la criatura sentirá cambiada su suerte, de pobre, rica, de enferma, perfectamente curada, de infeliz, sentirá que todas las cosas se cambian para ella en felicidad. Hay gran diferencia entre vivir en nuestra voluntad como don y entre hacerla. Lo primero es premio, y nuestra decisión de vencer a la criatura y con una fuerza invencible e irresistible, llenar la voluntad humana con la nuestra en modo sensible, de modo que tocará con la mano y con claridad el gran bien que le viene, y que solo un loco podría huir de tanto bien, porque mientras el alma es viadora, no se cierran las puertas detrás del don, sino que quedan abiertas para que libremente, no forzada, pueda vivir en nuestro don. Mucho más que este don, no lo hará nuestra voluntad por necesidad, sino porque la ama y es toda suya. En cambio, el hacer nuestra voluntad no es premio, sino deber y necesidad, porque quiera o no quiera, debe someterse. Y las cosas que se hacen por deber y por necesidad, si se pueden rehuir, se rehuyen, porque en ellas no entra el amor espontáneo que hace amar y reconocer nuestra voluntad como digna de ser amada y conocida. La necesidad esconde el bien que contiene y hace sentir el peso del sacrificio y del deber. En cambio, el vivir en nuestro querer no es sacrificio, sino conquista. No es deber, sino amor. Siente en nuestro don a sí misma perdida en él y lo ama no solo como voluntad nuestra, sino también porque es exclusivamente suya. Y no dándole el primer lugar, el régimen, el dominio, no se amaría a sí misma. Fiat, divina voluntad.
Reparemos en María a Jesús, con las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 6, 34. Por tanto, no os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. Reparemos en María a Jesús, por quienes, por no querer renunciar al cariño de sus familiares y amigos, a los vínculos y los apegos, incluso a las cosas lícitas y santas, no se preocupan de cumplir la santa voluntad de Dios y de corresponder al estado de santidad al que Dios los llama. De las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, una parte de la hora 2. Pero la palidez de tu rostro, tus labios temblorosos, tu voz apagada, que parece como si estuvieras por empezar a llorar al decirle adiós. Todo me dice cuánto la amas y cuánto sufres al tener que dejarla. Pero para cumplir la voluntad del Padre, con sus corazones fundidos el uno en el otro, a todos se someten, queriendo reparar por quienes, por no querer renunciar al cariño de sus familiares y amigos, a los vínculos y los apegos, incluso a las cosas lícitas y santas, no se preocupan de cumplir la santa voluntad de Dios y de corresponder al estado de santidad al que Dios los llama. Qué dolor te dan estas almas al rechazar de sus corazones el amor que quieres darles, contentándose con el amor de las criaturas. Amable amor mío, mientras reparo contigo, déjame que me quede junto a tu madre para consolarla y sostenerla mientras tú te alejas. Después apresuraré mis pasos para alcanzarte. Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia. Y por su intercesión, concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.